Ministerios Aliento de Vida presentan. Obviamente hoy no necesitamos necesariamente que haya un templo de 4 paredes para nosotros poder adorar a Dios, porque nosotros somos el templo del Dios viviente, dice la palabra del Señor. Por eso abramos los ojos y tengamos cuidado con estar escuchando palabra de Dios y no hacer caso de esa palabra. En este día el mensaje de Dios es ese: vuélvanse a mí, vuélvanse. Les habla el pastor Víctor Tiburcio y quiero invitarles a que nos acompañen en nuestros servicios en la iglesia Aliento de Vida. Estamos ubicados en el 103-12 de Roosevelt Avenue, entre las calles 103 y 104 en Corona, Queens, New York. Allí tenemos 3 servicios cada domingo: el primero a las 10 de la mañana, el segundo a la 1:30 y el tercero a las 6 de la tarde. Usted será bienvenido juntamente con toda su familia y sabremos que será grandemente bendecido por parte del Señor. Si reside en el área de Brooklyn o sectores cercanos, estamos ubicados también en el 175 de la Quinta Avenida en Brooklyn, New York. Allí puede visitarnos a la 1:30 de la tarde en nuestro servicio. En cualquiera de los 2 lugares, en el 175 de la Quinta Avenida en Brooklyn, New York, o en el 103-12 de Roosevelt Avenue, será bienvenido. Para llegar a el local que tenemos en Corona, Queens, en el 103-12, puede tomar el tren número 7 y quedarse en la estación 103, y allí encontrará la iglesia Aliento de Vida, al lado y encima de la farmacia que está allí. Bienvenido será. Usted disfruta de Aliento de Vida. El libro de Zacarías es un libro sumamente apropiado para este tiempo. Es un libro que habla de las profecías en las que Dios trata con el pueblo de Israel, y Dios promete restauración para ese pueblo y que Dios volvería a visitar a ese pueblo. Ustedes conocen el panorama actual, lo que está sucediendo y lo que se está oyendo acerca de Israel. Por lo tanto, es sumamente importante que nosotros escudriñemos la palabra del Señor, porque Israel es de alguna manera el reloj profético de Dios para el mundo. Lo que ocurra en Israel es una señal de lo que Dios está haciendo o a punto de hacer. La Biblia es muy clara con respecto al trato que Dios tiene con respecto al pueblo de Israel, especialmente para estos últimos años. Zacarías es un profeta descendiente de sacerdotes de la antigüedad, sacerdotes del linaje de la tribu de Leví. El nombre de Zacarías significa aquel de quien Jehová tiene memoria. Mire qué nombre más hermoso. Es importante que nosotros tengamos cuidado con los nombres que le ponemos a nuestros hijos. Yo he oído gente que le pone a sus hijos el nombre Jacob porque en inglés suena bonito, Jacob, pero Jacob lo que significa es ladrón, lo que significa es estafador, lo que significa es suplantador. De tal manera que Dios le cambió el nombre de Jacob por Israel, que es príncipe de Dios. ¿Alguien me está oyendo en esta hora? Así que tenga cuidado. No es solamente que el nombre suene bonito, es el significado del nombre. ¿Y qué significado más hermoso? Zacarías, aquel de quien Jehová tiene memoria, o aquel de quien Dios se acuerda. ¿Alguien quiere que Dios se acuerde de él? Entonces Dios te llama a vivir en el espíritu de la profecía que Dios le había dado a Zacarías. Zacarías es un profeta que Dios llama y que escribe este libro ubicado históricamente entre los años 520 al 475 antes de Jesucristo. En términos claves, a Zacarías le toca profetizar paralelamente con el profeta Ageo, y los dos Dios los levanta solamente con 2 meses de diferencia, con una motivación principal. Es la motivación de ayudar, de motivar, de transmitir aliento y motivación al pueblo para que vuelvan a reconstruir el templo que había sido destruido. Años atrás, 70 años atrás, se había dado una situación muy crítica
y el templo había sido destruido. Dios había ordenado y había profetizado a través del profeta Jeremías de que por causa del pecado y de la rebelión de Judá y de todo Israel iban a ser llevados cautivos. En 2 etapas fueron llevados cautivos y en algunos casos prácticamente deshechos como nación. La primera etapa, después que murió Salomón, gobernó su hijo Roboam. Y Roboam fue alguien que no escuchó, no tuvo sensibilidad para con el Espíritu de Dios y gobernó mal. Y por los pecados de su padre Salomón, el reino se le desmoronó en las manos, se dividió en 2. El reino del norte y el reino del sur. El reino del sur estaba compuesto por la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. El reino del norte estaba compuesto por las 10 tribus restantes que se llamarían Israel. La parte sur se llamaría Judá, y de ahí entonces que a los israelitas hoy se le conoce como judíos, porque Judá fue llevado cautivo primeramente y fue distribuido en diferentes partes del imperio asirio para aquel entonces. Años después permaneció Judá, pero por causa de su desobediencia y de no hacer caso a Dios, Dios les advirtió a través del profeta Jeremías que iban a ser llevados cautivos por 70 años, que estarían cautivos 70 años en Babilonia. Y a tal efecto, en un momento determinado, Nabucodonosor se levanta como instrumento de juicio de Dios para aquel pueblo y los lleva cautivos en diferentes etapas. Lo que quedaba de Israel eran, en este caso, la tribu de Judá y de Benjamín. Y estuvieron en Babilonia 70 años de cautiverio. Pero Dios levanta y comienza a hacer que regresen algunos remanentes a Israel. Y los primeros remanentes en regresar al pueblo de Israel, al territorio que Dios les había prometido, no eran los más pudientes, sino los más necesitados. Pero cuando Dios levanta a Zacarías y al profeta Ageo, vienen encabezados, liderados un grupo de 50,000 personas o más por el sumo sacerdote Josué y por Zorobabel, que era un príncipe del pueblo. Y vienen ellos para ayudar a reconstruir lo que había sido destruido por el enemigo. Y yo sé que algunos de ustedes dicen, pero ¿qué tiene todo esto que ver con nosotros? Yo quiero decirle que esto tiene mucho que ver, tiene mucha trascendencia, pero es importante conocer el trasfondo histórico para poder conocer lo que viene. Si ignoramos la historia, vamos a repetir los mismos errores que cometió Israel en su pasado. ¿Alguien me está oyendo en esta hora? Parte del trasfondo es de que regresan y Dios levanta, repito, al sumo sacerdote Josué y a un príncipe gobernador que se llamaba Zorobabel para encabezar la reconstrucción del templo. El templo era el centro de la adoración a Dios, representaba el culto a Dios. Y si el templo estaba destruido, la adoración estaba también por el piso. Obviamente, hoy no necesitamos necesariamente que haya un templo de 4 paredes para nosotros poder adorar a Dios, porque nosotros somos el templo del Dios viviente, dice la palabra del Señor. Somos el templo del Espíritu Santo. Pero para el pueblo judío era sumamente importante esto. Dios ordenó que reconstruyeran el templo y llegaron con muchos bríos a hacer aquel trabajo. Pero sucedió que se levantaron los enemigos samaritanos y pidieron un permiso, una orden del rey de Persia para que detuviera las labores. Y es interesante saber que para aquel entonces se dio una orden por parte del rey de Persia en aquel momento y detuvieron las labores, paralizaron las labores de reconstrucción del templo durante 12 años. 12 años. Y el pueblo cayó en una apatía terrible. Y ya como que parecía que no se iba a hacer lo que Dios había ordenado. Y es allí entonces donde entran en escena estos profetas de Dios. El profeta Zacarías. Este libro es sumamente importante que lo entendamos, porque es el libro del que se dice más se habla del Mesías en el Antiguo Testamento.
es un libro profético mesiánico. Mesías porque está hablando de Jesucristo, el ungido, el que habría de venir. Allí se declara y se predice con precisión la entrada de Jesucristo gloriosamente a Jerusalén, la crucifixión de Jesucristo, cómo Jesucristo sería traicionado y vendido por monedas de plata. Un montón de cosas que es asombroso con tanta precisión. Alrededor de más de 400 años antes de que ocurriera lo que tiene que ver con el Señor Jesucristo, ya el Espíritu de Dios estaba hablando a través del profeta Zacarías. Pero en medio del letargo del pueblo, Dios le dice a este pueblo algunas cosas. Y le dice algunas cosas que son también para nosotros hoy en día. Dios comienza hablándole al pueblo un enérgico mensaje, encarándolos, confrontándolos, haciéndoles ver por qué estaba detenida la labor, por qué estaba detenida la encomienda que Dios les había dado. Y note que comienza diciendo el profeta: en el octavo mes del año segundo de Darío. ¿Quién era Darío? Darío era el rey del imperio que estaba en aquel entonces. Y se dice que el profeta recibió estas revelaciones en el mes de Sebat, y dice específicamente el día, haciendo una traducción del mes y del día, sería el día 15 de febrero del año 520 antes de Jesucristo. Ahora, eso no es quizás tan determinante como lo que Dios está diciendo en su palabra. En ese año vino palabra de Dios al profeta Zacarías. Y cuando viene palabra de Dios hay esperanza. Porque la palabra de Dios, la misma palabra de Dios dice que sin profecía, sin palabra de Dios, sin guianza de Dios, el pueblo se desenfrena. Oh, qué triste cuando hay silencio, cuando no hay palabra de Dios. Pero en medio de la crisis, no importa cuán aguda sea la crisis, si hay palabra de Dios, entonces habrá guianza de Dios, entonces habrá luz, entonces sabremos lo que debemos hacer. Y una de las cosas claves que dice el versículo 2 y el 3 dice: se enojó Jehová en gran manera contra vuestros padres. Y aquí parece como que Dios está actuando como un ser humano. Esto es lo que se llama hebreamente un antropomorfismo. ¿Qué quiere decir? Dios utiliza situaciones humanas y formas humanas para comunicarle al ser humano lo que Él quiere comunicarle. Dios se enojó en gran manera. ¿Será que Dios es alguien que no tiene control de sus emociones? Claro que Él tiene control. Lo que Dios le quiere decir al ser humano es: lo que ustedes hicieron, tanto pecado y tanta maldad, produjo en mí un desagrado tremendo a esa actitud que ustedes tenían. Porque hay gente que está viviendo, que dice ser pueblo de Dios, y está viviendo de espaldas a Dios, haciendo lo que le parece, viviendo como le parece, ajeno a la palabra de Dios, y aún así se atreven a decir que son pueblo de Dios. Y yo quiero decirte que el oír palabra de Dios, el conocer de alguna manera la palabra de Dios, trae un privilegio enorme, pero también crea una responsabilidad enorme. Porque la Biblia dice que mejor fuera no haber escuchado ni conocido nunca la palabra de Dios, que conociéndola y seguir pecando y viviendo igual o peor que un impío. ¿Alguien me está oyendo en esta hora? Por eso abramos los ojos y tengamos cuidado con estar escuchando palabra de Dios y no hacer caso de esa palabra. Es triste, pero hay gente que ha caído en la religiosidad, una religiosidad pasmosa. Tienen años en la santa religión, pero su vida no cambia. Tienen años y siguen cautivos por el diablo. A mí me resulta incomprensible que una persona que haya conocido a Cristo todavía vive en la misma atadura, en el mismo vicio, en el mismo problema, en el mismo pecado. ¿Qué ha pasado contigo? La palabra de Dios dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas.
A usted que disfruta de nuestra programación, queremos invitarle a que nos visite en la Iglesia Aliento de Vida. Si no tiene una congregación donde asistir, la Iglesia Aliento de Vida está ubicada en el 103-12 de Roosevelt Avenue, entre las calles 103 y 104 en Corona, Queens, Nueva York. Los domingos tenemos 3 servicios, el primero a las 10 de la mañana, el segundo a la 1:30 y el tercero a las 6 de la tarde. En cualquiera de ellos usted será bienvenido adjunto de toda su familia. Y si reside en el área de Brooklyn o sectores cercanos, también estamos ubicados en el 175 de la Quinta Avenida en Brooklyn, Nueva York, los domingos a la 1:30 de la tarde. En cualquiera de los 2 lugares, en el 175 de la Quinta Avenida de Brooklyn o en el 103-12 de Roosevelt Avenue en Corona, Queens, será bienvenido. Si está en el área de Corona y desea visitarnos, puede tomar el tren número 7 y quedarse en la estación 103 y allí verá la Iglesia Aliento de Vida, encima y al lado de la gran farmacia que está allí. Bienvenido será. Usted disfruta de Aliento de Vida. Si estás en Cristo, la palabra de Cristo tiene que hacerse viva en tu ser. No importa cuán grande sea tu prueba, cuán grande sea tu situación, Él te va a ayudar. Si tú le crees y le obedeces, Él te dará la victoria frente al diablo, frente a los demonios, frente a los obstáculos, frente a las necesidades. Oye, si tú le crees y le obedeces, Él te dará la victoria. ¿Alguien me está oyendo en esta hora? He escuchado gente decir: hermano, lo que pasa es que usted no sabe la prueba que yo tengo. Usted quizás está viviendo una vida donde las cosas les están yendo fácil. Yo quiero decirle que nunca cometa el error de subestimar o de pensar que la prueba de alguien es más pequeña que la suya. No. Cada quien enfrentará sus pruebas a la medida de su fe. Dios, dice la palabra, nunca te dejará ser tentado más allá de lo que tú puedes resistir. ¿Alguien me está oyendo? Si Él permite que enfrentes una tentación o una prueba, es porque Él sabe que te ha dado la fortaleza y te ha dado la gracia y la ayuda de su Espíritu Santo para vencerla, para enfrentarla victoriosamente. ¿Alguien me está oyendo? Aleluya. Oh, pastor, usted no sabe la necesidad que yo tengo. Hay veces que no tengo ni siquiera para cenar. Yo quiero decirle que yo sé lo que es eso. Eso no es ajeno a mí. No es ahora que yo le sirvo al Señor. Cuando yo comencé a servirle al Señor, cuando el Señor me llamó y tuvo misericordia y me salvó, no era fácil. En mi familia no había nadie que le sirviera al Señor. Nadie, de ninguno de los 2 lados. Por el contrario, muchas veces yo llegaba a la iglesia y me encontraba con un pleito y a veces un demonio. Siendo un niño, yo quiero decirle, y confronté un montón de adversidad, entre ellas la necesidad. Pero una de las cosas que he ido aprendiendo, y no puedo decir que lo he aprendido completamente, pero hay un principio maravilloso que he ido aprendiendo, y es que las necesidades y las pruebas que tú enfrentas, Dios las permite para que te sirvan de abono. Yo no sé, pero te lo voy a decir en otras palabras, para que te sirvan de fertilizante. ¿Qué es un fertilizante o un abono? Es algo, es un alimento especial que se prepara para echarle a las plantas y al terreno donde están, porque eso las va a estimular al crecimiento, a la producción y a fructificar. Óyeme, las pruebas, las necesidades que puedes estar enfrentando, no importa de qué nivel o en qué circunstancias sean, Dios las permite como un estímulo sobrenatural para llevarte a otro nivel de crecimiento, de dar fruto para su gloria, para dar y producir lo que Dios espera en tu vida. Aleluya. Sí, pastor, pero usted no está enfrentando la prueba que yo tengo. Quizá no la está enfrentando en este momento, pero te aseguro que la he enfrentado. Lo importante no es cuál estás enfrentando. Lo importante es que en medio de tu prueba o de tu tribulación,
sepas glorificar al Señor, sepas darle gloria al Señor, sepas obedecerle, sepas caminar en obediencia a Él y con Él. Sí, pero usted no sabe. No hay excusa, hermano mío. No hay excusa. Y mientras más te lamente y mientras más le busque la quinta pata al gato para quejarte y lamentarte, mientras más muletas busque y bastones para agarrarte, más te va a durar la prueba, más te va a durar el problema. Cuando tú sueltes la muleta y el bastón y bailes el son del Señor, ¿tú sabes qué va a pasar? Entonces tú vas a descubrir, oh, pero yo puedo caminar, yo no tengo que andar con muleta. Oh, en medio de esta prueba yo puedo caminar sobre las aguas. En medio de este problema yo puedo vencer. Oh, en medio de esta necesidad Dios es el proveedor. En medio de la escasez Dios envía cuervos para que te suplan. En medio del dolor Dios usa su Espíritu Santo para consolarte. Eso solamente lo puedes conocer y descubrir cuando aceptas el reto y dejas de justificarte. ¿Alguien me está oyendo? Por eso dice aquí esta escritura: se enojó Jehová en gran manera contra vuestros padres. Pero oiga la palabra esperanzadora que Dios da. Versículo 3, Zacarías capítulo 1. Diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos: volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a ustedes, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mire qué palabra más sencilla. Vuélvanse a mí, que yo me voy a volver a ustedes. No importa el pecado que hayan cometido, no importa las faltas que tengan. Tengo un plan de misericordia, tengo un decreto de gracia a favor de ustedes. No importa cuál sea el pecado que hayan cometido, vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes. ¿Alguien me está oyendo en esta hora? Oh, aleluya, aleluya. Muchas veces parte de que hayamos pasado por un desierto horrible tiene que ver con que en alguna parte del camino nos desviamos, nos apartamos del Señor. Israel pasó 70 años en cautividad, esperando, anhelando la restauración del Señor. Pero ellos sabían que esos 70 años de cautividad les habían venido por su desobediencia. Y ya Dios se lo había advertido una y otra vez. Hay gente que dicen que no, que Dios no te disciplina. Hay gente que dicen que no, que Dios no castiga. Es cierto, yo creo que Dios es un Dios de gracia, de misericordia, pero también es un padre. Y todo padre que es responsable y que ama a sus hijos, hay momentos que tiene que darle un par de nalgadas. Hay momentos que tiene que disciplinarlo en amor, pero tiene que hacerle entender, no es así, porque si no, no entienden. Lo bueno y la gran noticia de todo esto es que dice la Biblia que Dios está en el mundo a través de Jesucristo, no tomándole en cuenta al mundo su pecado. Cristo está a través de nosotros hoy en día con el ministerio de la reconciliación, diciéndole a la gente: vuélvanse a Dios. Yo no sé cuán grande haya sido su pecado, cuán grandes hayan sido sus errores. No importa lo que usted haya hecho. Yo quiero decirle, hoy Dios te dice esta palabra: vuélvete a mí y yo me volveré a ti. Vuélvete a mí y yo me volveré a ti. El diablo se ha ensañado contra ti, te ha golpeado, te ha maltratado, te ha deshecho, pero Dios dice: hoy es día de regocijo, hoy es día de libertad, hoy es día de misericordia. Vuélvete a mí y yo me volveré a ti. Vuélvete a Dios, vuélvete a Dios. Y esa palabra volverse significa arrepentirse. Se puede ilustrar muy gráficamente.
Usted va caminando en un camino que es en la dirección completamente opuesta a Dios. Pero cuando usted se arrepiente, usted lo que hace es que se da la vuelta y va a la dirección donde Dios está. ¿Y qué es lo que sucede? Algo muy simple, pero glorioso. En la medida en que más te acercas a Dios, más experimentas su bien, su gracia y su misericordia sobre ti. En la medida en que más te alejas de Dios, más experimentas la maldad, el poder del diablo sobre tu vida. Más lejos de Dios, más cerca del diablo. Más cerca de Dios, más lejos del mal y del pecado. Por eso en este día el mensaje de Dios es ese: vuélvanse a mí. Vuélvanse, 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 vuélvanse. Olvídense del pasado. Olvídense de lo que hayan hecho. Olvídate de los errores que has cometido y vuélvete a Dios de todo corazón. Vuélvete a Dios, porque Él será amplio en perdonar y podrás alcanzar misericordia en Él. Ese es el mensaje de Dios para nuestras vidas. Por eso vino Jesucristo. El mismo Dios se hizo hombre. Dice C.S. Lewis, dice: el Hijo de Dios se hizo hombre para que los hombres se hagan hijos de Dios. Yo no sé si lo entendió. Se lo repito: el Hijo de Dios se hizo hombre para que los hombres se hagan hijos de Dios. Aleluya. Este y todos los domingos le invitamos a participar en los servicios de la iglesia Aliento de Vida, en donde recibirá restauración para usted y toda su familia. Para más información, llámenos al 718-205-1209 o visite nuestro portal de internet www.alientodevida.org.